Hola y bienvenidos. Hoy día les junté varias historias de seres extraterrestres que ya no tienen cuerpo físico. Vamos a escuchar varios relatos de personas que descubren que en vidas pasadas han estado en otros planetas, en otras naves, en otros lugares dimensionales. Así que vamos a hablar de seres de cristal, seres de luz, seres mantis y vamos a escuchar algunas descripciones de sus lugares de origen, que pueden ser ciudades de cristal o ciudades etéricas de luz. A continuación van a escuchar el primer relato sobre los seres felinos, un ejemplo de un ser felino, y nos muestra que también los felinos no son de un solo origen en el universo. Hay diferentes razas o orígenes de estos seres felinos y también son parte de los consejos que se congregan en diferentes lugares del universo para planear sus actividades aquí en la Tierra. Los felinos fue como en otro momento, así como nací a ser humano, fue otro momento felino. Y parece que fue una vida así como muy importante donde creé como mucha comunidad. Si estamos hablando del mismo lugar en Alcione donde ya me hablaron del templo de los seres felinos, o hay varios lugares en el universo donde habitan los felinos. Sí, hay varios lugares. Alción es uno, como que se congregan, van a Sirio también. Y son como, también como que navegan o algo así, como que van a muchos lugares. Pero sí tienen una base. Sirio es una muy fuerte y Alción también, es como un lugar de congregación. Comentaron que era el lugar del templo donde están las sacerdotisas de Alcione. Sí, hay como construcciones así. Ahí viven como separadas, pero como como una especie de red. Hay varias construcciones como en red, de alguna manera como la flor de la vida, como puestas en puntos precisos, como red. Y ahí viven a veces. Me veo como caminando hacia una de esas casitas, como con una sonrisa, o agarrada de la mano de otro, caminando hacia esa casita. La persona en la siguiente regresión descubrió que tenía una vida pasada en Andrómeda y que ahí también tenía una pareja de Sirio y que ambos escucharon el llamado de la tierra por apoyo y que antes de esto han estado en un lugar de luz donde tenían cuerpos de luz azul. Hace rato vio esta columna rosa y estaba conectado con su hogar cósmico. ¿De dónde viene? De Andrómeda. Entonces allá estuvo en Andrómeda cuando escuchó el llamado. Sí. Y Antes de Armando, eso estuvo en otro lado. No tiene nombre. Es un lugar de mucha luz. ok, ya parece que ya no es físico, ¿verdad? No. De hecho, ahí en Andrómeda tampoco. Es como un lugar de cristal, como si fuera la gente de cristal. O sea, como traslúcidos. Sí, azul. Es un azul profundo, así como... ¿Cuál es el plan divino? ¿Por qué se junta una chica de Andrómeda, un chico de Sirio para formar pareja tantas veces en la Tierra? para generar conciencia. El siguiente caso es de una señora que recibe informaciones y mensajes y vino a la regresión para consultar de dónde vienen estos mensajes y quién está tratando de comunicarse con ella, y descubrió quiénes son los seres que la contactan, por qué lo hacen y de qué manera está ella relacionada con estos seres.
¿Quiénes son los seres que se tratan de comunicar y por qué? Los veo así como es que unos son ya grandes, sí, se traen túnicas, y otros traen un traje azul. Son tres, así como extraterrestres. ¿Y los tres de los trajes azules qué apariencia tienen? Son delgaditos, altos. ¿Más altos que los ancianos? No, más bajos. Son Ok. más bajos que ellos. Y son sí, son como güeros. ¿Tienen pelo? Sí, ¿Y son humanoides? sí, así Ok. como nosotros. ¿Los pleiadianos? Sí, algo así, Ujú. había escuchado. Pues preguntemos si son los pleiadianos, a ver si mueven su cabeza. Dicen que no, me confunden porque, bueno, ya anteriormente también me han dicho que son de Andrómeda. ¿Qué dicen? Nada más están felices porque, no sé, los veo felices de que esté entendiendo, ¿no? Dicen, bueno, lo siento que ellos me dicen que es algo así de ellos, no sé. Andrómeda. Ajá, sí, me mandan así como una imagen de un lugar así, como diciéndome que si no lo recuerdo. Un lugar, ¿Y qué te hace sentir al verlo? no sé, mucha felicidad. Ajá. Es así como, no sé, lo veo todo como de cristal. No sé, los cuartos son como salas, salas de cristal, y veo para el cielo, para arriba, y es de cristal, como una rueda de cristal. ¿Hay algo más que le quisieran decir? Nada más dicen que siempre en los sueños, que en los sueños los voy a ver. Bueno, que siempre ha sido así. En la regresión de la siguiente persona nos encontramos con dos diferentes lugares. Así que tuvimos que consultar al final de la sesión con el subconsciente de cuál de esos lugares era su origen. Aparte, se había encontrado con una mujer que era su pareja en las Pléyades y también en esta otra realidad anterior. Así que a continuación escucharán las respuestas de su subconsciente sobre este origen etérico antes de haber encarnado en esta vida pasada como pleiadiano y cómo es este lugar y los seres que se encuentran ahí. ¿Nos pueden decir qué es este lugar, su origen? Vino como la palabra Pléyades, pero es más de otro plano de antes de eso. Pléyades, pero antes de Pléyades hay otro, de donde bajaron a Pléyades. Ahí siempre hay más lugares de energías sin nombres. ¿De dónde era este lugar? ¿Las Pléyades? No, es de otro lado. Porque ahí también como que tenían forma, ¿verdad? Sí, ahí todavía había forma, como de energía. Seres muy altos, de mucha energía, y como muy delgados y muy altos. ¿Cómo es su color de piel? No es translúcido, pero brilla. Translúcido, pero brilla. Se manifiesta luego todo lo que se necesita. Está en todos lados en realidad. Conecta con todo. En el gran sol central y todo. También en el sol físico. Es que su casa es casa también. Es casa. El sol central también es otra casa. Pero hay otros soles centrales. También son casas. Es que hay en todas partes al mismo tiempo. ¿Quién es él? Un guerrero. Es viajero. La esencia no se cae. Es como la fuerza, no se cae, se levanta, es demasiada fuerza. La convicción, la voluntad, es como la voluntad demasiado potente, es fuerza. Pues no se cae, no se puede parar. La fuerza en todo. Transformación, transformador. Y aquí un pequeño mensaje de un ser de luz fluorescente de un planeta llamado Aratelli, con el mensaje de que ya no queda mucho tiempo para despertar. Escuchen por sí mismos. Es un planeta grande, muy grande. Su nombre que no reconozco, Aratelli. Aratelli. ¿Así se llama? Sí. ¿Y cómo es ahí? ¿Son humanoides? Sí. ¿Y cuál es como su característica en Aratelli? Porque vienen también desde ahí, han venido encarnando. Sí, son seres con luz integrada. Se puede ver la luz a través de sus cuerpos, como fluorescentes. ¿Hay algún mensaje o algo importante que le quieran transmitir?
que ya no hay tiempo. ¿Y a qué se refieren con eso? Sí, tiene que hacer a lo que fue enviado, a despertar, ayudar a otros a despertar, es todo. Esta siguiente regresión que van a escuchar fue muy interesante porque cuando consultamos con el subconsciente nos respondieron desde 3 diferentes puntos de vista. Una fue la persona misma que recuerda la regresión. La otra perspectiva viene de los seres que está incorporando en esta vida pasada. Son unos seres, dice como tipo plantas o de petróleo. Yo me lo imaginaba como si fuera la esencia de minerales, a lo mejor. Y aparte unos seres que también son parte de sus vidas pasadas. Entonces tenemos 3 diferentes perspectivas y respuestas sobre lo que ocurrió. Y lo que sucedió en la regresión es que recordó una vida pasada donde estaba reunido con su dualidad, con su pareja, que en este momento era una deidad azul. Y aparte, en su regresión, se encontraba en una tribu en la selva que le hizo una ceremonia de medicina. Y dentro de esta ceremonia tuvo otro encuentro más con esta deidad y otras entidades. Así que escuchen atentamente esta siguiente sesión, que es un caso muy especial y muy interesante para reflexionarlo. ¿Cuál es su origen? ¿De dónde vino hacia la tierra? Nosotros lo estamos cuidando. ¿Quién son ustedes? Esas cosas que la estaba viendo. Las chiquitas de piel. Sí, sí. Ok, ¿y de qué sistema son ustedes? Podría decirle que somos plantas, pero somos como petróleo, que se mueve. Ok, ¿pero de qué lugar? ¿Vienen de nuestro sistema solar? Un poquito. Y estamos aquí. Él cayó Él cayó. ¿Cayó? Sí, él cayó en nuestro mundo. En una piedra. Pero él cayó en su mundo a Sí. raíz de la ceremonia que se le hizo. No, él cayó en una piedra. Él viene con otros seres altos. ¿De qué color son los seres altos? Es un dorado que nos sirve. Aquí no hay ese dorado. Es un dorado plateado, blanco. Con pequeños ¿Y él destellos. tiene la misma apariencia ahí? Sí, Ok. él es blanco. La piedra es dorada, es donde llegó. ¿Tiene cabello? Sí, largo. ¿De qué color? Todo es blanco. Tiene más Es compañía. Centauri. Alfa Centauri. Crísticos. Nos llaman los crísticos. Entonces, ¿es séptima dimensión? 7 y 9. Viajamos, nosotros viajamos. No estamos en un lugar. Siempre nos acompañamos. Y este lazo que tiene con la deidad azul, ¿es de estas otras dimensiones? ¿Ellos se conocen en la otra dimensión? Sí. Sí, mi esposa. Porque estamos hablando de Alfa Centauri, del estado crístico, de su ser de Sí. Tadeo en su forma original. Es Alfa de la- Centauri, pero antes estoy en otra parte. Creo que reencarné en Alfa Centauri. ¿Por qué de Alfa Centauri se vino para acá? ¿Qué es lo que está trabajando en esta tierra? Alfa Centauri estaba más lejos de esta vida presente. Pero, ¿por qué encarnó ahorita en la tierra? Sí, también era un soldado en Alfa Centauri, pero es diferente. Soldado de luz. Sí, sí, viajamos. ¿Tenían alguna misión? Viajamos en el espacio, sí. Yo soy al mismo tiempo el soldado y soy al mismo tiempo esa deidad. No hay tiempo. Soy un soldado, pero también soy las demás personas. Somos el mismo, pero somos diferentes. Podemos ser varias personas, crísticos. Sí, usamos el atuendo de Cristo. Tenemos la aureola y el rayo. Tenemos rayos alrededor de nuestra cabeza.
Viajamos en piedras. De esa piedra caímos a ese planeta. De mis amigos O que sea, yo son dibujo. como meteoros. Uy. Vienen con los meteoros. Sí, sí, pero no son impactos fuertes. Sí nos impactamos, pero no son fuertes. Y yo dibujé a mis amigos. Ajá, por eso los dibujé. Sí, están ahí en mis dibujos. Son ellos. Porque son mis amigos de los planetas. Sí, son amistosos, son primitivos. Sí, son almas en potencia, pero En desarrollo. sí, muy bonitas. Son como las flores, si ellos quieren, pero son como el petróleo. Son muy bonitas y te dan mensajes. En las piedras y en las plantas, son piedras pequeñas, piedras que se hacen planta. Yo tengo una también en mi cuerpo. ¿De qué sirve? Hay algo ahí, es una piedra negra o azul, como el petróleo. Es algo que le hicimos, nosotros le pusimos. En planta. Sí, es de los planetas y de nosotros. Es una piedra triangular, sin forma, con poros. Pero ahí está la información. ¿Para qué? Ah, tiene información. Sí, y la debe de guardar. ¿Puede acceder a información a través de esa piedra? Si él quiere, sí. O sea, le puede servir para meditar con ella. Si Y él quiere. extraer información de ahí. Sí. Si él quiere, puede ser azul como la piedra. Así. Si él quiere, puede estar abierto. Donde visitamos nosotros, ahí, ese lugar. ¿Dónde visitan? Siempre visitamos ese lugar para convivir ¿Pero cuál lugar? y llevar información. ¿Dónde están los seres? Los seres que cambian de su forma, como el petróleo. ¿Están en la Tierra o en otro lugar? En la Tierra está muy poquito. Está su esencia. Puede ser el petróleo. Ok, Y las entonces plantas. es más bien en otra dimensión. Sí, ellos operan información. ¿Tierra? Están aquí, pero ¿Dónde está el petróleo? puede ser. Sí, puede ser donde visitamos nosotros, porque está dentro de un lugar. Sí, que es el Son espíritu. información, sí, son información y intercambiamos información. Sí, pueden ser las plantas, pero las plantas ya no están tanto ahí, ya no están tanto en las plantas. Las plantas ya están más con el ser humano, ya tomaron más su esencia porque es necesario. Es necesario para el canal, para que siga el canal. Pero sí, es la esencia de las plantas. Podemos estar contigo, si tú quieres. Si no quieres, estamos en todas partes. Aunque no quieras, nada más eso. Y hoy día me despido con una historia de un ser mantis. En la regresión de la siguiente persona continuamos la investigación después de la muerte del personaje y descubrimos que igual como muchos otros que ya hemos escuchado anteriormente, viaja en una cápsula. Primero viaja desde la Tierra a otro planeta donde se le cambia la cápsula y de ahí continúa su viaje hacia su origen. A continuación escucharán toda su descripción de este viaje y de su llegada al lugar de su origen. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. Es chiquita, es individual, es una cápsula individual. ¿Y sientes que estás en movimiento en esta Sí. cápsula? Sí, pues oigo con la cápsula. Y se pone ahora ya amarilla porque el reflejo de ese planeta o lo que sea. ¿Del rojo? ¿O cuál? Del rojo. Sí, te fuiste al rojo. Sí, porque yo pertenezco de allá. Ok. Y pues parece ser que ahí en el azul me dieron la cápsula popular. A ese y bueno. Ok, entonces ahora llegaste al planeta rojo. ¿Qué es lo que haces cuando te bajes de tu cápsula?
Es que de hecho ese donde llego primero es como muy caliente por afuera, es como sol, pero realmente todo el interior es un hoyo negro, negro, negro. ¿A qué te refieres con interior? El medio de todo ese círculo, porque es circular, Hay un estoy hoyo negro, llegando, hay un hoyo negro. como si hubiera un pozo, un cráter, algo así. Algo como la mitad de ese lugar o de ese... es un gran cráter negro, enorme. O sea, casi todo ese planeta o lo que sea allí es negro, solo el exterior es pura energía así solar. Okay. Y es negro y allí entro por ahí. Parece un arrocito dentro de una cosa enorme, es gigantesco. Y me dejo caer. Bueno, ahí entra mi huevito conmigo. Entonces me lo puedo imaginar como si fuera una esfera de una luz roja Sí. solar que atraviesas como la barrera de luz y adentro hay como un vórtex, como un hoyo negro, Sí, que está protegido por una capita luminosa roja. ajá. Y yo estoy segura que voy a llegar a un lugar, pues, a un lugar, se puede vivir, pero sigo como de tumbo a tumbo, así, muy grande. ¿A dónde llegas con la cápsula? Pues sí, es una especie de ciudad. Es una ciudad rosada, todo es de color como rosa, pero rosa tierra, no es el rosa artificial, es rosita así, tierroso, como hecho de tierra rosa, pero sí. Y quiero ver algo más, pero de hecho todas esas paredes y esa ciudad no es de tierra, sino que es también como una especie de metal. Y llego allí y bueno, sí veo a toda una serie de seres, pero no son seres humanos. ¿Cómo son? ¿Los puedes describir? Son como una cabeza ovalada, el cuerpo muy delgado, muy largo. Sí, me ven, tienen ojos ¿Y como de qué color son? blancos y los ojos negros. ¿Y parece su piel o traen trajes o algo? Pues es tan delgado el cuerpo que ni sé cómo son, como que parte, como amantis, Ah, ok. ¿no? Así. Pero mantis como parados, Sí. dos piernas. Sí. Y creo pero- que yo me convierto en uno igual. Es como la bienvenida. Y pues sí, están todos estos seres, yo ya soy parte de esos seres. Me rodean, ya soy parte, ya, pero no sé qué hacemos. Todo se Ok, parece. entonces llegas a tu apariencia original, como te ves ahí. ¿Y qué sientes? ¿Te están dando la bienvenida? Siento cariño, mucho cariño. Que ya llegaste. Qué bueno. Y bueno, ¿Y tú cómo te sientes? ¿Estás contenta de estar ahí? contenta por todo ese cariño, como que llegué a casa. Así como que llegué a casa, como que llegué a un lugar conocido, donde están todos estos seres chistosos.